Sí, profe. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Sí, Doc, doctor. está bien. Bueno, ahí largamos. Bueno, profe. Bien, bueno, vamos a ver ahora anticoncepción. Antes de comenzar con anticoncepción, quiero comentarles, quizás ya lo sepan algunos, que en nuestro país existe un programa en la Argentina, un programa nacional de salud sexual y procreación responsable creado por ley, en donde se reconoce que dentro de lo que es el derecho a la salud también está el derecho de la salud sexual, que nos habla entonces de que la persona debe tener una vida sexual gratificante, sin coerción y evitar los embarazos no deseados. Para esto se ha, digamos, diseñado y se encuentra disponible en todo lo que es instituciones del Estado de salud, postas sanitarias, hospitales, etcétera, la posibilidad de información y asesorarse de los distintos métodos anticonceptivos, de las dificultades que uno puede tener, y también, por otro lado, la provisión de los distintos métodos en forma gratuita, ¿cierto? Desde el anticonceptivo oral, preservativo, hasta otros métodos que también han ido incorporándose con los años. Dentro de estas incorporaciones, también por ley, la ley de contracepción quirúrgica, que a partir de este año, de 2006, le permite a cualquier mujer mayor de edad, o a un varón en el caso de la vasectomía, luego de haber pasado por esta etapa de asesoramiento, eh, si decide hacerse un método anticonceptivo quirúrgico, es decir, una ligadura tubaria, por ejemplo, el Estado se la tiene que realizar, independientemente si la mujer tiene hijos o no, porque, digamos, hoy se considera un derecho que la persona pueda elegir si quiere tener o no hijos. Antes, por un lado, era ilegal hacer una ligadura tubaria, y si uno hacía, por más que la mujer se lo pidiera, por favor, si después quería hacerle un juicio al médico, la mujer se lo iba a ganar lo mismo, porque figuraba estrictamente como, digamos, estaba penado por ley, digamos, la ligadura tubaria. A partir de esta ley, entonces, cualquier mujer que lo solicite se le debe realizar, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de anticoncepción, y todos querríamos utilizar el anticonceptivo ideal o indicárselo a nuestras pacientes, para lo cual debería reunir este anticonceptivo ideal estas 5 características en cuanto a, por un lado, impedir el 100% de los embarazos, que cuando uno lo quiera conseguir un embarazo y lo suspenda, directamente se puede embarazar sin ningún problema, que no nos traiga efectos adversos indeseables, que no nos cree conflictos, ya sea con nuestra religión, con nuestras parejas o nuestra cultura, y también que sea un método fácil de utilizar. Entonces, este sería el anticonceptivo ideal. Por supuesto que de todas estas características, la que le debemos dar mayor importancia, si bien todas son importantes, por supuesto, es la eficacia, que es decir, la posibilidad de que realmente funcione. Y para esto, para medir la eficacia, existe el índice PER, que en realidad es simplemente la cantidad de embarazo de forma porcentual que se produce con cualquiera de estos métodos. Es decir, si hay mujeres que utilizan un método anticonceptivo, ¿cuántos embarazos tienen en el año? Bueno, este es el índice. Para los productos hormonales es el índice más bajo, es decir, son los más eficaces. Le sigue de cerca el DIU, dispositivo intrauterino, y muy lejos están todos los otros métodos, dentro, hablando siempre de los métodos reversibles, ¿cierto? Diafragma, preservativo, interruptos, etc. Los dividimos en general en transitorios o reversible por un lado y definitivo o irreversible por el otro. Dentro de estos están los métodos quirúrgicos.
vasectomía, levedura tubar, también podríamos incorporar acá la histerectomía, que no es un método anticonceptivo, pero que indudablemente tiene el mismo efecto de irreversible. Por el otro lado, todos los métodos que pueden permitir un embarazo luego de dejarlo de utilizar. Dentro de los métodos transitorios reversibles, el más antiguo, antes de que se inventara cualquier otra cosa, existía, por supuesto, la posibilidad de la eyaculación fuera de la vagina, que es lo que se denomina el coito interrupto, que indudablemente es un método que ningún médico va a indicar, porque esto depende mucho de cómo se lo realiza el método. A pesar de ello, seguramente debe ser un método sumamente o aún muy utilizado, porque cuando uno no tiene nada y se da la situación, bueno, lo único que queda es el coito interno. Los métodos naturales, también dentro de los transitorios o reversibles, dentro de esto hay varios distintos métodos. Uno de los más conocidos, el método de Ogier-Naus o del calendario, donde estos dos autores diseñaron una fórmula matemática para poder enseñar, digamos, a las parejas que estaban instruyendo cómo realizar unas cuentas y de esta manera determinar la fecha fértil, donde si era por una cuestión religiosa quizás no deberían tener relaciones, o si era porque no querían tomar anticonceptivos orales, utilizar en esos días fértiles algún método de barrera. Entonces se les restaba, se hacía una medición del ciclo durante un año más o menos para ver cuántos días duraba el ciclo, y se les restaba, por ejemplo, en uno de los casos, el 18 al ciclo más corto y 11 el más largo. Bueno, esto nos va a dar una cifra, no voy a entrar en detalle porque es bastante engorroso, pero daba una cifra, por ejemplo, el primer ejemplo que di, 8 al 22, que serían los días donde la mujer podría caer embarazada. Cuando un ciclo es de 28 días, que se considera el ciclo más común y normal, la mujer ovula aproximadamente el día 14, entonces utilizando esta fórmula nos daría entre el 10 y el 17, que serían los días donde la mujer está con más riesgo de embarazo. Si después alguien quiere más explicación, lo vemos más en detalle. Otro de los métodos naturales es el método de Willis, que se basa en los cambios del moco cervical en los distintos días del ciclo menstrual, de acuerdo a cómo está estimulado hormonalmente, y ver las características a simple vista. Por ejemplo, en los días postmenstrual, el moco cervical es escaso, opaco, no, se corta si uno quiere separar los dedos, una vez que lo hemos tomado entre los dedos, y a medida que van pasando los días y va aumentando la producción de estrógenos por el ovario, va cambiando las características del moco cervical, tornándose más abundante, más transparente y filante, que sería esta propiedad de poder estirarlo sin que se corte, como vemos, por ejemplo, en la clara de huevo de gallina crudo, que uno, es algo que uno lo tiene a mano siempre, que uno lo toca así, lo toma entre los dedos y puede estirar. Eso sería la filancia. Al cabo de, o sea, cuando se produce la ovulación y se forma el cuerpo lúteo en el ovario, que empieza a producir progesterona, esta progesterona va a estimular las glándulas del cuello del útero, provocando un cambio en el moco cervical. Luego de la ovulación, entonces, se va a tornar más escaso, que ya no lo podemos estirar sin que se corte, y a medida que va aumentando los niveles de progesterona en el suero, se aumentan estas características en cuanto a la opacidad, a la pérdida de la filancia y que se produce un moco cervical más espeso, ¿no? Entonces, cuando se produce el cambio del moco cervical transparente, filante, abundante, a este otro moco que ya se corte, que es más opaco, ahí ya sabemos que esta mujer ha ovulado, ya está produciendo progesterona y por lo tanto al cabo de 2 a 3 días de ese cambio ya puede tener la seguridad de que no se va a embarazar, porque el óvulo sabemos que tiene una vida de alrededor de 24 horas, por lo tanto una vez que la mujer ovuló, luego de 2 o 3 días es muy difícil que tenga un óvulo viable. Otro método natural, el método térmico, donde se debe tomar la temperatura basal durante varios días, o todos los días del ciclo en realidad,
para determinar el cambio o ascenso de temperatura que se produce justamente por la elevación de la progesterona que estimula el centro térmico del hipotálamo, y esto provoca una elevación de más o menos medio grado. Y entonces, si si podemos detectar este cambio, suponemos que esta mujer ya ovuló, ya empezó a producir progesterona, y 3 días luego de este cambio podríamos darle, digamos, libertad o decirle, listo, ya puede tener relaciones sin ningún otro método. Pero claro, acá tenemos que tener en cuenta que la temperatura debe ser tomada en condiciones basales, es decir, después de por lo menos 5 horas de sueño, relajado, sin haber hecho ningún movimiento previo, que eso ya al comenzar a moverse uno ya empieza a generar mayor temperatura, y también que no haya tenido ningún cuadro infeccioso, una rinitis, cualquier cosa que le pudiera haber provocado fiebre y que dé una falsa determinación de aumento de la progesterona, y que en realidad sea otra cosa lo que le provocó el aumento de temperatura. También existe el método sintotérmico, donde se asocian varias características de los cambios de la mujer, como por ejemplo lo que hablamos del moco cervical, de la temperatura basal, y también el dolor abdominal que pueden tener algunas mujeres cuando ovulan, cuando se rompe el folículo y se produce la salida un poquito de sangre de la pared ovárica o de la cápsula del folículo, o el mismo líquido folicular produce irritación y puede dar alguna molestia. Y también otra cosa que suelen tener algunas mujeres en los días ovulatorios es el sangrado intermenstrual, que es un sangradito escaso. En general, no todas las mujeres tienen estos síntomas, no todas las mujeres, aunque lo tuvieran, se dan cuenta, porque son bastante, digamos, de poca intensidad, y por lo cual entonces no es un método que todo el mundo pueda utilizar, pero es cierto que hay mujeres que se dan cuenta perfectamente, quizá dentro de las que están en la clase y alguna que le pasa, y dicen, yo estoy ovulando porque siento el dolorcito acá en la fosa ilíaca derecha o izquierda, porque tengo tal signo, tal síntoma, y bueno, y a veces realmente lo sienten, ¿no? Todos estos métodos naturales tienen importantes problemas en cuanto a la eficacia, no son métodos considerados muy eficaces, porque si bien hay mujeres que tienen los ciclos muy regulares y pueden muy bien predecir la ovulación, no suele ser una cosa general que todas las mujeres pueden usarlo. También hay que estar muy atentos, necesita una alta motivación y cooperación de la pareja para llevar a cabo todo esto, mediciones o controles. Tiene que haber una buena regularidad en los ciclos. Una mujer que tiene ciclos muy irregulares se dispersa mucho la fecha fértil. Y por supuesto, bueno, no cualquiera va a tener la posibilidad de entender todas estas características para hacer un buen seguimiento de los ciclos. Los métodos de barrera son métodos muy útiles, pero que requiere el uso constante y un cambio del comportamiento sexual. Es decir, cada vez que la pareja va a tener relaciones, tiene que utilizar el método. Los métodos de barrera, los más conocidos y utilizados son, por supuesto, el preservativo o condón masculino. También existe el preservativo femenino. También existen dentro de los métodos de barrera otras barreras como son los diafragmas vaginales, esponjas vaginales, mucho menos utilizados, las sustancias espermaticidas. El preservativo tiene un efecto adicional, digamos, que de prevenir o dar cierta protección para contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, dentro de lo que es el preservativo, muy por debajo en cuanto a la frecuencia de utilización sobre el preservativo masculino, está el preservativo femenino, que puede estar hecho, como en este caso de la imagen, de poliuretano, hay algunos incluso que son más grandes, el anillo externo, que digamos, cubre un poco los genitales externos y permite, digamos, prevenir, por ejemplo, en casos de infecciones por HPV. Veíamos hace un rato las imágenes de lesiones en la vulva. Entonces, una mujer que utilice este método con un anillo más grande puede proteger esa mucosa o tapar la mucosa esa con verruga y evitar contagiar a su pareja. Bueno, y por supuesto el preservativo masculino, que es el método de barrera más utilizado. Otro de los
de barrera son las sustancias espermaticidas, como el cloruro de benzalconio o nonoxinol, que se puede adquirir fácilmente en la farmacia, no hace falta que uno los recete, con efectos colaterales mínimos, pero que tampoco tiene una buena eficacia como los demás métodos de barrera. Debe usarse como todos los métodos de barrera cada vez que se tiene relación. Es muy importante tener en cuenta el tiempo que necesita para actuar. Es decir, si uno coloca un óvulo espermaticida, debe esperar por lo menos media hora hasta que esto se disuelva y pueda provocar el efecto de espermaticida, que es el que realmente se utiliza, digamos, como el mecanismo de acción del anticonceptivo. Los dispositivos intrauterinos, que también está dentro de los métodos reversibles, existen, al menos acá en la Argentina, dos formas de presentación, por decir así, de los dispositivos intrauterinos, unos que vienen con cobre y otros que vienen con progestágeno, que es en este caso el levonorgestrel. El mecanismo de acción, fundamentalmente, produce una alteración en la migración espermática, es decir, no permite que ingrese el espermatozoide al tracto genital, evitando entonces que fertilice el óvulo. Y los que tienen progestágeno también van a tener un mecanismo a nivel de, más allá del cambio en el moco cervical que impide la captación del espermatozoide por el cervi, la capacitación y luego que siga viaje, digamos, buscando el óvulo. También va a actuar a nivel de la trompa, alterando las funciones de la trompa, que es la captación del óvulo, el transporte del mismo óvulo para que luego se encuentre con el espermatozoide y se provoque la fecundación. Y también impediría, si fallaran estos métodos y se produjera la fecundación de todos modos, se impediría la implantación de este huevo en el endometrio, por un lado, si es con cobre, porque hay un proceso inflamatorio en el endometrio, y también cambios histológicos en cuanto a la atrofia que produce la progesterona en aquellos DIU que tienen progestágeno. Entonces, el dispositivo intrauterino que tiene cobre tiene una acción espermaticida directa de los iones de cobre que va liberando sobre el espermatozoide, y por otro lado tiene una acción indirecta ocasionada por las secreciones de sustancias que se producen a nivel del endometrio por el proceso inflamatorio, ¿no? Hay una liberación de citoquinas y otras sustancias que irritan por la irritación endometrial, que son espermaticidas. La ventaja de los dispositivos intrauterinos tiene una alta eficacia, dijimos que eran los segundos luego de los productos hormonales, no necesita estar pendiente, está desvinculado del coito, pero tiene el DIU con cobre, por ejemplo, algunas problemitas como son las contraindicaciones orgánicas, es decir, cuando hay una malformación uterina, un mioma, etc. Debe ser evaluada la paciente previamente por el médico y requiere la intervención del médico. Si bien hay lugares que se está utilizando, incluso acá yo vivo en Catamarca, se lo colocan habitualmente las obstétricas, pero bueno, luego de, por supuesto, una instrucción y haciendo todos los pasos que requiere previo a la colocación del DIU. Y los efectos que nos suelen a veces contraindicar o las desventajas que tiene el dispositivo intrauterino es que van a provocar, los que tienen cobre, mayor sangrado. O sea, una mujer que tiene una menstruación a lo mejor de 5 días, un sangrado moderado, le puede aumentar a 7, 8 días de mayor cantidad de sangrado. También aumenta los síntomas de la dismenorrea, es decir, los dolores menstruales. Tiene mayor incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria y de embarazo ectópico. Y bueno, algunas contraindicaciones absolutas: embarazo, la metrorragia, las anomalías uterinas congénitas, las enfermedades pélvicas inflamatorias. Hay algunas contraindicaciones relativas, es decir, podemos evaluar o resolver problemas como una mujer que tiene flujo y solucionar el tema del flujo y luego colocar el DIU. Si ha tenido embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, sabemos que vamos a tener mayor riesgo a tener un proceso nuevo de cualquiera de estas dos entidades.
En las mujeres nuligestas, es decir, que no han tenido embarazo, tratamos de no colocar un DIU con cobre para, digamos, evitar que pase por un proceso inflamatorio que la pueda dejar con algún trastorno de la fertilidad, la miomatosis uterina, cuando hay aumento, trastorno de la coagulación que puede provocar mayor sangrado, o enfermedad valvular cardíaca, mayor posibilidades de endocarditis, anemia, poliperdismenorrea, es decir, todo lo que sabemos que puede dañar o provocar el cobre por la irritación, así también como la alergia, evitar entonces la colocación de ese tipo de dispositivo intrauterino. También dentro de lo que es dispositivo intrauterino tenemos el que tiene el levonorgestrel, que en este caso tiene otras indicaciones y sí podríamos utilizarlo en aquellas mujeres que tienen hipermenorrea, porque en realidad ahí sí vamos a tener un beneficio, a diferencia de lo que es el dispositivo con cobre, que produce mayor sangrado. Los dispositivos con progestágeno generalmente disminuyen el sangrado. Bueno, y la anticoncepción hormonal, que es el método anticonceptivo más utilizado, y dentro de esto lo que más se utiliza es una combinación de estrógenos con progestágenos, que generalmente son los más utilizados en forma de comprimidos, aunque hay otra forma de administración. Tiene un efecto anovulatorio, mediado fundamentalmente por los estrógenos, que van a provocar un feedback negativo a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, alterando las secreciones tanto de la GnRH como de las gonotrofinas, es decir, la FSH y la LH. De esta manera van a evitar el crecimiento folicular, llevándolo folículos a la atresia y, por supuesto, la ovulación. Y un efecto de infertilidad mediado por los progestágenos que van a alterar el moco cervical. Vimos cuando hablamos de los cambios de moco cervical como la progesterona provoca una turbidez del moco cervical, un efecto de tapón, ¿no es cierto?, que impide la entrada del espermatozoide, interfiriendo entonces la esperomigración, y produce también la atrofia del endometrio. Por otro lado, produce cambios en el epitelio de la trompa en cuanto a la función de lo que es la captación del óvulo, del traslado del óvulo. Por lo tanto, todos estos efectos se suman y es lo que hace que sea un método sumamente eficaz. Con el transcurso de los años, estos anticonceptivos se han ido modificando, tratando de mejorar, por supuesto, disminuyendo los efectos colaterales o el impacto metabólico, pero siempre teniendo en cuenta de que sigan siendo eficaces en cuanto a su función, la función buscada, que es la inhibición de la ovulación. Y por otro lado, que controle el ciclo, porque acá nosotros lo que hacemos cuando utilizamos un método anticonceptivo hormonal es que provocamos un ciclo artificial. Y este ciclo artificial tiene que ser un ciclo que no tenga un sangrado en cualquier momento. Si utilizamos dosis que no están bien, o que son muy bajas, o que no están bien, digamos, combinadas en cuanto a la cantidad de estrógeno y progestágeno, puede aparecer sangrado. Entonces, en la evolución, desde que se comenzó con los anticonceptivos, ya más de 60 años que se empezó a utilizar el primer anticonceptivo combinado bioral de estrógeno y progestágeno, entonces los primeros anticonceptivos que se diseñaron, había altas dosis de estrógeno, 100 microgramos de tienestradiol, luego pasaron a 50, ya en los años, a fines del siglo pasado, en los años 90, empezaron a aparecer presentaciones de 30 microgramos, en los primeros años de este siglo de 20 microgramos, incluso hoy encontramos presentaciones que tienen 15 microgramos de etilestradiol. En cuanto a los progestágenos, también ha habido una evolución. El primer progestágeno que participó en anticonceptivos es la norepinefrina. En el año 60, 1960, apareció en el 70 apareció el levonorgestrel combinado con el estinestradiol, y luego, bueno, fueron apareciendo otros progestágenos, algunos con mayor éxito, otros que han ido quedando en el olvido, y en la actualidad estamos utilizando los de cuarta generación, como la drosperinona, el dionogén, esterona, nomegestrol, bueno, hay otras variedades de progestágenos, y
Actualmente se sigue utilizando mucho el levonorgestrel, que a pesar de el año que tiene, ha demostrado ser un progestágeno muy seguro y de una buena eficacia y buena tolerancia. De todos modos, a pesar de que es el método más utilizado, también hay mujeres que no quieren usarlo por algún motivo, rechazan este método. Generalmente, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, mujeres que no tienen una alta frecuencia de relación sexual, no tienen pareja estable, pero uno de los más comunes preguntas, interrogantes y miedo que tienen las mujeres es el tema del peso. Entonces, todas las mujeres preguntan cuando uno le indica un anticonceptivo, ya sea delgadita de 30 kilos o una obesa de 120, todas preguntan lo mismo, ¿no voy a engordar? Bueno, a algunas les vendría bien, hay otras que engordaron sin que le demos el anticonceptivo, pero es cierto que hay un pequeño grupo que puede aumentar de peso, a veces por el cambio, le cambia el estado de ánimo, le da ansiedad y eso lo canalizan por el alimento, otras porque producen retención de líquido, otras porque no se conoce a qué se debe, que le cambie un poco el metabolismo, pero en general la gran mayoría no tiene mayor variación de peso, sino después de 60 y pico de años que están funcionando estos anticonceptivos, no se utilizaría más. También hay algunas que tienen miedo a que no se puedan quedar embarazadas en el futuro, que no tienen ninguna, digamos, es totalmente falso, o el miedo al cáncer que pueda ser provocado con los anticonceptivos. Y hay otras que simplemente no se acuerdan, entonces viven olvidándose, por lo tanto, a pesar de que uno le dice pone la alarma del teléfono, pone, qué sé yo, una foto ahí del anticonceptivo al lado de la cama, bueno, hay mujeres que no se acuerdan, tienen dificultades, entonces indudablemente no le vamos a indicar que utilice un anticonceptivo hormonal de administración diaria porque vamos a fracasar, digamos. Pero los anticonceptivos hormonales tienen unas ventajas muy importantes que más allá de lo que es la eficacia que para lo que estamos utilizando el método, y que no está vinculada al coito, es decir, no tiene que estar la mujer pensando cuando va a tener relaciones que tiene que tener el método en ese momento, sino que ya está dentro de un esquema de tratamiento. Por otro lado, le asegura ciclos regulares, es decir, que en aquellas mujeres que tienen, muchas veces lo indicamos simplemente porque es irregular, independientemente de que lo necesiten no como anticonceptivo, y también que mejora mucho los menos riesgo. Entonces, como beneficio, bueno, en primer término, previene el embarazo, indudablemente, también va a prevenir el embarazo ectópico, y a nivel de lo que es la disminución del índice de cáncer de ovario y de endometrio, también disminuye el índice de posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria, mejora la sintomatología en los miomas uterinos, en los quistes ováricos funcionales, también en la enfermedad mamaria benigna, aquellas mujeres que tienen displasia mamaria, dolor en la mama, quistes, en las que son anémicas provocadas por la metrorragia, también para la artritis reumatoidea, y tiene una acción antiacnéica, por lo cual a veces lo indicamos también por ese motivo, independientemente que necesita anticoncepción. Pero bueno, como todo método anticonceptivo, también, a pesar de que son los que menos problemas traen, puede fallar, como diría Tuzan. Y el índice de falla dijimos que es el más bajo de todos los métodos anticonceptivos, menos del 1%, y generalmente estas fallas se producen en los primeros tiempos de uso, en el primer año de uso. La gran mayoría por error en la toma, es decir, la mujer se olvidó de tomarla, la tomó 2 o 3 días, o demoró el comienzo de la nueva caja, que eso es peor todavía que olvidarse una pastilla, y otros motivos puede ser por trastornos gastrointestinales, es decir, vómitos, diarrea. Si yo tomé la pastilla, la vomité a la media hora, bueno, ese comprimido no se absorbe. O estoy con una gastroenteritis con diarrea, tampoco se absorbe el contenido del comprimido y entonces es como si no lo hubiese tomado. También puede ser por interacción con otras drogas, como la rifampicina, que va a aumentar el metabolismo, disminuyendo la disponibilidad de las drogas y su efecto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que aquellas mujeres que están tomando un anticonceptivo hormonal en comprimido, por ejemplo, tiene un efecto durante todo el tiempo,
incluso durante la toma de las pastillas placebo, en aquellas que vienen con placebo o los días de descanso, y que va a ser eficaz en cualquier momento, siempre y cuando se tome bien la comprimido y fundamentalmente que se empiece el nuevo envase en el día que corresponde, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando yo estoy tomando un anticonceptivo, bueno, yo no, una mujer, ¿no es cierto? Toma un anticonceptivo, está provocando un feedback negativo que va a hacer que no se produzca la FSH y de esta manera no se va a estimular el crecimiento folicular y cuando yo lo dejo de tomar va a empezar a desencadenarse el mecanismo por el cual la FSH va a aumentar y va a empezar a estimular el folículo. Eso está diseñado y sabemos que con una dosis de 30 microgramos de etinilestradiol puede estar hasta 7 días sin tomar el anticonceptivo. Pero a medida que van pasando los días y que aumenta la FSH, va a empezar a estimular los folículos y va a llegar un momento donde va a haber un folículo dominante que ya no sea frenado cuando baje la FSH, que es justamente lo que pasa en un ciclo natural, ¿no es cierto? Sabemos que en el ciclo folicular, una vez que hay un folículo que tomó el mando, por así decirlo, del grupo, y ya se hace independiente de la FSH y baja, produciendo más estrógeno, baja la FSH y elimina el crecimiento de los demás. Entonces acá puede pasar lo mismo si uno demora la toma del anticonceptivo de empezar la nueva caja, que ya se haya separado, digamos, un folículo y se haya hecho independiente de la FSH y de esta manera la mujer ovule lo mismo aunque empiece a tomar el anticonceptivo. Por lo cual, entonces, es muy importante que no se demore el comienzo de una nueva caja. ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Bien. Sí, doctor. Bien. Silencio, están todos durmiendo. Bueno, las contraindicaciones para los anticonceptivos hormonales, el cáncer de mama, la insuficiencia hepática, cáncer genital, bueno, no lo menciono porque depende de qué cáncer hablemos. Si un cáncer de ovario no tiene nada que ver, cáncer de cuello tampoco, pero cáncer de mama, cáncer de endometrio, insuficiencia hepática, si ha habido, por supuesto, embolia pulmonar, ACV, cardiopatía reumática, varices severa, enfermedades, sobre todo los procesos donde aumenta el riesgo de trombosis. Tenemos que tener precaución en las mujeres más de 40 años, o si son fumadores más jóvenes, o si son fumadoras e hipertensas, en las hipertensas, estaría contraindicado, o al menos hacer una muy buena evaluación y muy buen control de la presión fundamentalmente. Y bueno, ya hay una serie de situaciones donde tenemos que tener la precaución y medir entonces el riesgo-beneficio. Otras opciones de anticoncepción hormonal son las inyectables. Por ejemplo, inyecciones mensuales de valerianato de estradiol con enantato de norestesterona, conocida por su marca comercial, la mesigina. Está también dentro del programa de provisión de anticoncepción del Estado, o el enantato de estradiol con acetofénido de hidroxiprogesterona, que es una inyección un poco más antigua, pero que si bien generalmente nosotros indicamos la primera, que tiene una dosis más baja, y por lo tanto tendría menos efecto metabólico, las mujeres en realidad eligen mucho más la segunda, que tiene dosis más alta, porque tiene un mejor control del ciclo. La primera opción, la mesigina, suele tener, al tener una dosis más baja, a veces produce o amenorrea o una menstruación que no está bien, digamos, no se presenta en la fecha que uno espera, y esto hace que la mujer por ahí tenga miedo, bueno, se canse. Lo ideal es que la mujer tenga un ciclo más o menos predecible en la fecha como para poder acomodar su vida, ¿no es cierto? Otra opción es la trimestral del acetato de medroxiprogesterona, que es solamente progestágeno, y que también es un método que está disponible en el Estado, pero que no solemos indicarlo porque es un método bastante viejo, con mucho efecto colateral, y que generalmente produce amenorrea, por lo cual la mujer no se siente segura al no menstruar, está intranquila, no sabe si está embarazada o que está funcionando bien el método anticonceptivo. Dentro también de los métodos hormonales tenemos la anticoncepción de emergencia, que según la Organización Mundial de la Salud es un método que podemos utilizar luego de un coito no protegido o mal protegido en cualquier momento del ciclo,
pero que es importante saber y explicarle a la gente que es un método de excepción, es decir, no es que cada vez que tiene relación la mujer después se toma una píldora el día después porque va a terminar con un trastorno del ciclo que nadie va a saber si ovula o no ovula, ¿no? ¿Cómo va a actuar este método? Bueno, va a depender fundamentalmente de qué día del ciclo lo tome la mujer. Si es una mujer que más o menos sabe cómo es un ciclo normal, que tiene 28 días, que ovula el día el día 14 y tuvo relaciones sin protección el día 23, y bueno, esa mujer debería saber que no se va a embarazar, no necesita que lo tome. Pero hay mujeres que no saben o no se acuerdan realmente cuando menstruan, no saben qué día del ciclo están, entonces, bueno, por la duda lo pueden tomar, no pasa nada, no va a actuar para nada porque ya esa mujer ovuló, ya ese óvulo se murió, ya no es más fértil, pero bueno, se puede quedar más tranquila. Lo que sí le puede pasar es que se atrase la menstruación, que quizás estaba por llegar en pocos días. Si lo toma en los primeros días del ciclo, bueno, puede inhibir la ovulación y de esta manera evitar que se produzca el embarazo. Si lo toma en el momento que ovuló, supongamos que la mujer tuvo justo relación el día de la ovulación y no se cuidó con nada, toma el comprimido ese mismo día, al día siguiente, bueno, puede evitar por un mecanismo a veces de alteración de lo que es la función de la trompa, que ese óvulo se junte con el espermatozoide y se muera antes de que llegue el espermatozoide, o puede que no impida este mecanismo, pero sí produzca una atrofia en el endometrio y de esta manera no se puede implantar el huevo fecundo. Es decir, que va a depender de distintas acciones del progestágeno de alta dosis, no a nivel del cuello del útero, porque no va a tener tiempo de provocar los cambios en el cuello para que no ingrese el espermatozoide, pero sí el nivel de la trompa y del endometrio. Y si en caso de que la mujer demore la toma, si bien puede hacer efecto, pero a medida que van pasando los días, va disminuyendo la posibilidad de que sea, digamos, eficaz, ¿no? Lo ideal es tomarlo lo más pronto posible. De todos modos, es importante también explicarle a las mujeres que una vez que ya se produjo la implantación, no es un método que va a provocar un aborto. ¿Okay? Si toma el séptimo día, ya imaginemos que la mujer ovuló, se fecundó el óvulo ese mismo día y a los 7 días ya está implantado, ya no tiene ningún efecto, por más que se tome 3 o 4 de las pastillas el día después, no le va a provocar el aborto. Las indicaciones entonces, cuando se utiliza mal o se rompe el preservativo, cuando se olvidaron los anticonceptivos, por ejemplo, en un viaje no llevó los anticonceptivos, bueno, puede utilizarlo, o no directamente no tuvo método anticonceptivo y tuvo relaciones durante el periodo fértil, y siempre, incluso hay en los distintos hospitales, ¿no es cierto?, centros de salud, para los casos de violación, en donde generalmente la mujer consulta o se le lleva para un proceso de inspección y protocolo de abuso, para llenar todos los datos ahí, hacer todas las inspecciones. Hay un kit que se les provee para los casos de violación, donde dentro de lo que se encuentra en el kit está la píldora el día después, cosa que se evite o se disminuya el riesgo de embarazo, como también así hay drogas antirretrovirales para disminuir el riesgo de contraer el SIDA. Bueno, otra opción de anticonceptivo hormonal son los anillos intravaginales, que tienen, en este caso, norgestrel y etinilestradiol, que simplemente lo que pasa aquí es que en vez de absorberse por vía digestiva, se absorbe las hormonas estas a través de la mucosa vaginal. Son anillitos que se pliegan, como se ve ahí en este esquemita. La mujer se los debe colocar dentro de la vagina y va a ir liberando las hormonas durante 21 días. Al cabo de este tiempo se lo debe extraer, esperar 7 días, que serían como los 7 días de descanso de algunos anticonceptivos, y luego volverse a colocar otro. En ese periodo de descanso se produciría la menstruación. Otra opción de anticoncepción hormonal es a través de la piel, o sea, por vía transdérmica. Vienen unos kits de 3 parches que se coloca uno por semana, y en este caso la absorción a través de la piel.
también un estrógeno y un progestágeno con los mismos efectos que el vía oral, vía vaginal. Hay otras opciones también de anticoncepción hormonal, como son los implantes de etonorgestrel, que es muy utilizado en la parte pública, sobre todo en poblaciones de gente más humilde, adolescentes, que son un poco más olvidadizas a lo mejor para tomar las pastillas, con un muy buen efecto anticonceptivo. Se coloca este implante generalmente en la cara anterior del brazo, interna, perdón, del brazo, que dura alrededor de 3 años. Es un método reversible, tiene una alta efectividad, pero tiene algunos efectos o algunos efectos colaterales, sí, como son alterar el tipo de sangrado de la mujer, puede dar un sangrado irregular, prolongado, también puede provocar amenorrea. En algunas mujeres se puede presentar cefalea, aumento de peso, aumento del vello, pero lo que se está viendo, si bien hay muchas mujeres que no lo toleran y hay que sacárselo, pero se está viendo bastante buenas respuestas o mejor dicho, una buena tolerancia, sobre todo en las mujeres adolescentes. Así que, bueno, este es un método que provee el Estado menos tiempo, o sea, no hace tantos años que lo está proveyendo, pero que está siendo bastante útil. Bueno, entonces, ya para finalizar, si bien todos los métodos anticonceptivos pueden tener algún riesgo, ya sea de algún problema que nos traiga o alguna intolerancia, siempre van a ser estas consideraciones, siempre va a ser menor que tener un embarazo no deseado, no planificado. Creo que esta es la última. Si tienen alguna pregunta para que charlemos un poquito. Doc, el tema de las ligaduras de trompa, por ejemplo, ¿tiene alguna contraindicación o efecto adverso? Bien, eso, si bien en lo teórico, yo me puse a investigar una vez el tema porque me llamaba la atención que muchas mujeres que se ligaban las trompas luego tenían alteraciones del ciclo, es decir, empezaban con polimenorrea o atrasos menstruales. Y bueno, me puse a investigar y realmente no encontraba en ningún lado nadie que hable de problemas que trae la ligadura de trompa, a pesar de que uno lo veía, porque en realidad no es que le pase a todo el mundo, quizá a la mayoría de las mujeres no les pasa nada y andan bárbaros, pero como nosotros somos los médicos y nos vienen a ver cuando tienen problemas, generalmente vemos las que sí tienen problemas. Y bueno, la verdad que nunca encontré nada y investigué en varias fuentes y nunca pude encontrar nada que lo justifique. Incluso he hablado con expertos en lo que es la parte de hormonal, digamos, de la ginecología, que también me dicen, no pasa nada. Pero lo cierto es que sí, hay un pequeño grupo que puede tener, luego de la ligadura de trompa, alteraciones de las menstruaciones, incluso menopausia precoz. No se conoce muy bien a qué yo le atribuyo, y lo que he leído un poco en algunos que han investigado, que se lo atribuye a cambios en lo que es el drenaje del venoso, que puede provocar congestión a nivel del ovario, alteración de la función. Y a pesar de que uno haga cirugía muy prolija, porque hay distintas técnicas para hacer ligadura de trompa, hay algunos que levantan la trompa, le hacen una vuelta grande así, la cortan a toda la trompa, entonces alteran realmente la vascularización del ovario seguramente, pero hay técnicas mucho más delicaditas y lo mismo suele traer problemas. O sea que más allá de lo que uno simplemente puede pensar de una alteración del retorno venoso, quizás haya algún mecanismo inmunológico o de la inervación, que es más difícil de evaluar, que altere la función de ovario, pero que no es una constante. Entonces, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el linfedema en las mujeres que se les hace linfadenectomía axilar por un cáncer de mama. Hay mujeres que uno les saca 2 o 3 ganglios y hacen linfedema, y hay otras que sacamos 30 ganglios y no les pasa nada. O sea que no es una constante. Y más allá de eso, el resto no hay otro problema, salvo alguna complicación de la cirugía. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el tema del DIU, profe, Sí. ¿por cuánto tiempo se recomendaba? Bueno, depende de la carga. O sea, por ejemplo, los de cobre, vienen algunos de acuerdo a la cantidad de cobre que traigan, que se aconseja cambiarlo a los 3 años, otros a los 5 años.
Los de progestágeno habían salido primero como para 3 años, después se lo empezó a medir, digamos, si seguían siendo eficaces. La gente que investiga, en Brasil hay un argentino en Campinas que es investigador de todo esto de anticonceptivo a nivel mundial, es uno de los que dicta, es un mendocino, el doctor Bahamondes, y el que ha investigado estos métodos del DIU con progestágeno, y habían empezado a investigar los primeros 5 años, demostraron que seguía siendo eficaz, luego a 7 años, y también habían demostrado que era eficaz durante 7 años, y actualmente estaban investigando a ver si se lo podía llegar a utilizar durante 10 años. En general, las recomendaciones son el DIU de cobre, la mayoría viene para cambiarlo a los 3 años o a los 5 años máximo, y el DIU de progestágeno entre 3 a 7 años. Perdón, sí, en 3 a 7 años, bueno, si vos lo tenés, son más caros los DIU de progestágeno, por lo tanto, si andas bien con un DIU de progestágeno, lo tenés hace 5 años, y bueno, hoy en día se lo autoriza, por decir así, al uso hasta los 7 años, porque se ha demostrado que sigue siendo eficaz durante ese periodo. Bien, profe. Y con respecto a los varones sobre la vasectomía, ¿hay alguna edad en la que se recomiende? O sea, para ser operados o esto. No, en realidad se lo puede hacer a cualquier edad. Lo que sí, bueno, como es algo más nuevo, así como yo les hablaba de los efectos indeseables colaterales de la ligadura de trompa, en cuanto a la vasectomía, como es un método mucho menos utilizado, que recién ahora se está empezando a utilizar más, en algunos países de Europa por ahí es más utilizado, pero nosotros, nuestra cultura todavía nos cuesta un poco aceptarlo como un método anticonceptivo, entonces no se conoce muy bien a largo plazo cuáles son los problemas que puede traer. En principio, según dicen los que investigan esto y lo aconsejan, no te trae ningún problema, no pasa nada, pero hay que ver, todo lo que sale nuevo hay que darle un tiempo hasta que realmente empiecen a verse las complicaciones o que no tienen complicaciones. Pero en realidad lo puede hacer a cualquier edad. Así como uno agarra los pobres perros o gatos y les hace, los esterilizan de jovencito, también a cualquiera de nosotros podrían hacer una vasectomía en cualquier momento. Ah, bien, gracias, Doc. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una última, profe. Sí. Cualquier método de esos, por ejemplo, intradérmico, que se sacan quizás a los 3 años, como, no El sé, chip, cómo se... que dicen Sí, las sí. chicas, tengo el chip, es un implante, ¿verdad? Sí. Em, una vez que lo sacan, ¿se los puede volver a recetar? O sea, sacar y colocar uno nuevo. Claro. Sí, cuando una mujer anduvo bien con ese, en realidad quizás ya están, yo la verdad que no tengo noticias sobre eso, pero no me he puesto a buscarlo, pero a lo mejor lo están viendo a ver si es eficaz, así como les decía yo, del DIU de progestágeno que ya han demostrado que hasta 7 años puede ser eficaz. Quizás alguno ha investigado esto, yo la verdad que no estoy al tanto en este momento de eso, pero de última, hoy se dice hasta 3 años. Anduviste bien con ese, listo, te lo saco a los 3 años y te coloco otro. Si andas bien, no hay por qué no indicarlo de vuelta. Claro, pero si Por lo menos estuvo hasta mal, ahora. ¿Ah? lo retira. Y O sí, sea, nos pasa a veces que nos vienen a ver las mujeres y dicen, no, me quiero sacar porque algunas aumentaron mucho de peso, hay otras que les duele la cabeza, o empiezan a tener sangrado y no se lo pueden parar, y bueno, entonces hay que sacárselo. Todo método puede tener algún efecto indeseable o fallar, digamos, de acuerdo a las características de cada uno, y no todo es igual para todo el mundo. Es decir, yo por ahí veo, ahora no tanto, bueno, atiendo más gente mayor, pero me acuerdo muchas veces de haber encontrado pacientes jóvenes que me decían, ay, quiero que me recete uno que me dijo mi amiga que el ginecólogo le dijo que esto es lo mejor que hay. Y porque era nuevo, porque viene con toda la propaganda. Y en realidad, para la amiga quizás anduvo bien y para ella no. Es decir, cada uno tiene que probar todos estos métodos hormonales. Fundamentalmente, cada organismo puede adaptarse bien o no. Y la única forma de saber si va a andar bien es utilizándolo y probar, ¿no es cierto? claro. Gracias, profe.
Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahora no, doctor. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el miércoles que viene. Bien, Doc. Bueno, Bueno, profe, que Que tenga tengan una un buena buen día. tarde. que anden muy bien, Hasta luego, suerte. gracias. Hasta luego.